Hola, gente, constelación de almas que hemos coincidido aquí y que en algún momento hicimos el acuerdo de espíritus para encontrarnos. Bienvenidos a En pocas palabras, un espacio donde en breve procuramos compartir información de valor que sea lo suficientemente nutritiva y que te deje un mensaje de claridad. Sin mucho preámbulo, hoy los voy a invitar a que nos sumerjamos en estas palabras que tienen una connotación de libertad, pero va un poco más allá de eso. Así que los invito a, en pocas palabras, ¿qué es el libre albedrío? Viéndolo desde las perspectivas, desde muchas perspectivas, el libre albedrío quizás lo entendemos como la potestad que tiene el ser humano para obrar según considere. Y cuando decimos que según considere, estamos hablando de según sus elecciones. Y eso significa que las personas tienen esa natural capacidad de tomar sus propias decisiones, entre comillas. Y ya vamos a entender por qué entre comillas. Y suponemos que podemos tomar nuestras decisiones sin necesidades, sin limitaciones, sin prejuicios, sin presiones o una predeterminación. Pero si lo vemos desde la sabiduría universal, tiene una connotación diferente. Desde luego que toda elección y todas sus implicaciones, obviamente hay que asumir de forma responsable las acciones y cuentan como si son aciertos, como si son errores. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo. Si lo vemos a la luz de la religiosidad, por ejemplo, San Agustín sostenía o decía puntualmente que el libre albedrío supone, subraya él, la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. Imagínense ustedes que desde la religiosidad ya se percibe esto. Vamos a verlo a profundidad y más allá de la religiosidad y más allá de la filosofía. ¿De acuerdo? Esto es lo que más me llama la atención. Viéndolo a la luz de el derecho o de los abogados, porque libre albedrío, según los abogados o según el derecho, sirve de fundamento y de fundamento legal, ¿no? Para el castigo de los delincuentes. Subrayo la palabra castigo, que sabemos que no existe el castigo, que es una creencia limitante, pero para efectos de entenderlo, ellos lo comunican de esta manera. Es un fundamento legal para el castigo de los delincuentes. ¿Por qué? Eso significa algo muy sencillo. Si un individuo al cometer un delito, cualquiera que él sea, ha tenido la libertad para decidir hacer el mal, entonces también ha elegido o aceptado en consecuencia la pena o el castigo para que sea aplicado la ley ante dicho delito. Entonces, esto me llama mucho la atención y se acerca mucho a lo que significa la ley universal. Pero me gustaría compartir contigo algunas cosas que son relevantes, pueden ser significativas para comenzar a entrar en flujo con la vida y te invito a explorar este escenario que tanta interpretación y conflicto nos ha traído en nuestro proceso de desarrollo. Déjame adelantarte algo. Una conclusión a la que he llegado después de tanto sufrir es si el libre albedrío es la capacidad de elegir, pues yo me voy a disponer a elegir seguir el orden universal. Y llegar a esa conclusión me tomó muchas frustraciones, angustias y sufrimientos. Pero te voy a compartir algunos puntos que pueden resultar detonadores en claridad para ti. ¿Qué tal si los exploramos? ¿Vamos? Piensa en esto. El libre albedrío facilita el desarrollo espiritual. ¿Qué? Sí, míralo desde esta perspectiva. El libre albedrío es clave en nuestro proceso de desarrollo y de transformación o de crecimiento personal. Ofrece esa oportunidad de aprender de las experiencias y errores. ¿Por qué? Porque permite o nos permite a todos los seres cambiar y elegir esos caminos que normalmente reflejan nuestras creencias, nuestros valores o nuestras aspiraciones. Y nos permiten también retroalimentarnos y darnos cuenta si estamos o no estamos dentro de la ley.
O sea que el libre albedrío es una herramienta para evaluar lo que hay en nuestro interior o para hacer un reconocimiento de él. Obviamente, como aspecto número dos, también el libre albedrío facilita exploración de posibilidades. O sea, nos permite definitivamente, si hay algo que es sagrado y respetado en el universo, se llama la decisión. Y obviamente nos permite a los seres humanos explorar una gama de posibilidades en nuestra vida. Desde elecciones tan simples y cotidianas hasta decisiones que realmente nos pueden cambiar y transformar. Entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? No es que sea del todo algo denso o negativo, no, es una oportunidad de aprender a desarrollar la creatividad, la innovación, la capacidad de imaginar, de trabajar de manera diferente y alternativa, siempre y cuando pudiéramos alinear nuestro libre albedrío con el orden universal. Pero para eso se necesita, o más bien se requiere, una información suficiente, eficiente y oportuna. Vamos a ver si alcanzamos a ver cómo lo vamos a lograr en pocas palabras. Una de las características, o la tercera característica del libre albedrío en esta exploración es que facilita la elección. ¿Mm? Y de alguna forma esto se refiere a la capacidad que tenemos todos los individuos, seres humanos, de hacer nuestras elecciones. Reitero una frase de los maestros: hay algo que es sagrado y respetado por el universo, se llama la elección. Tan es respetada que cuando alguien se suicida no interfiere ninguna fuerza divina, porque es respetada tu elección y tu decisión. Y no está predeterminada por esas fuerzas externas y muchas veces tampoco las internas. Así que esto implica algo muy sencillo: tomar decisiones, pero por voluntad propia. Ojalá nuestras decisiones estuvieran alineadas con el orden universal y estuvieran alineadas no desde el ego, sino estuvieran alineadas desde el ser, no del estado de no soy, sino en nuestro estado del yo soy. Pero normalmente, como solemos confrontarnos y entrar en contravida, siempre estamos determinados a luchar, a cambiar lo que aparentemente no está con lo que no estamos de acuerdo. Y ahí entramos a usar nuestro libre albedrío desde el ego. Y obviamente los resultados son evidentes. Y cuando digo evidentes es que no son de satisfacción. Una interpretación puede ser engañosa, pero no puede serlo un resultado. Una frase de mi maestro que retumba con mucha sabiduría. Entonces, fíjense en algo particular. ¿Mm? Cuanto más quieres hacer algo, te das cuenta que no puedes. El libre albedrío le muestra al ego que no siempre tiene la razón. ¿Cuántos de nosotros hemos insistido en poner un negocio, en hacer una startup, en desarrollar algún proyecto? Y por más que insistimos y por más que nos comprometemos, las cosas no se dan. ¿Por qué? No te corresponde. Entonces el libre albedrío va amansando esa gruesa capa de terquedad y de necesidad de tener la razón, y te va diciendo: oye, no tienes que enfrentarte ni tienes que luchar contra la vida, aunque normalmente nos han dicho que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. La pregunta es: ¿a qué costo? Recuerden que hay tres clases de seres: los que luchan con éxito, los que luchan sin éxito y los que aprovechan la realidad de la vida para transformarse y evolucionar. ¿En cuál estás? El objetivo espiritual de todos los seres es trascender el ego, evolucionar. Entonces, todos los desafíos que nos muestra el ego y que nos muestran las experiencias externas pueden llevarnos a la introspección y al desarrollo, pero a veces no los vemos, no vemos con claridad esto. Y justamente queremos es adoptar, o más bien transformar, la experiencia externa a mi desorden mental, en lugar de tratar de organizar mi desorden mental y organizarlo o adaptarlo al orden universal. Yo sé, hay muchas cosas que nos desafían, nos cuestionan y nos hacen replantearnos incluso la creencia de algo superior.
Pero el hecho de que tú no lo entiendas no significa de que no vaya a seguir su flujo o de que vaya a cambiar simplemente porque a ti no te gusta. Para eso también sirve el libre albedrío. Entonces, esta es quizás una estocada para el ego. El libre albedrío permite reconocer la ley, o sea, darte cuenta de que hay un orden y en esto radica el verdadero valor del libre albedrío. Hasta allá, hasta cuando ya por saturación o por desespero, quizás, ¿sí? También por sentido común, entiendes de que existe un orden y de que no tienes que enfrentarte a él, que es más fácil fluir con él. Pero lamentablemente tenemos que enfrentarnos a esto para llegar a esta conclusión de, oye, debe haber una forma diferente de hacerlo y quizás no todo es con pelea, con luchas, con agobios y con frustraciones. Pero hasta que no lo comprobamos y hasta que no lo entendemos, no pasamos o cambiamos de tablero. Seguimos viviendo la misma experiencia. Por eso, hagamos un repaso aquí que nos permita entender lo anterior o interiorizarlo. Un curso de milagros lo explica de una manera más directa y es una frase que entra con fuerza en la gruesa capa de la razón. ¿No te das cuenta que al oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Esa frase del curso de milagros es contundente y más adelante en algún lugar dice, qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. Nuestra libertad real radica en hacer la voluntad del Padre, no la voluntad del hombre, que es el creer ser de las cosas, tratar de cambiar todo lo que existe porque a mí no me parece, no me gusta o me parece injusto. A nada más debería llamársele por ese nombre, a menos que hagas tu voluntad. Esa es una frase hermosa del curso de milagros que termina con eso, ¿no? Dice, a nada más debería llamársele por ese nombre, a menos que hagamos tu voluntad. Y es que para poder entender lo que significa ser libre, significa aprender a fluir con la vida. Lo que hacemos en la vida son intentos de prueba y error. En uso de nuestro libre albedrío, por supuesto, que está totalmente desorientado a falta de una comprensión del orden universal y del propósito de nuestra existencia. Y aquí hago una aclaración. No es que yo tenga los secretos de la vida y la muerte. ¿M? Esto no es nuevo, solo que no lo hemos visto, no lo hemos reconocido y vamos por la vida con los ojos vendados. Y aún a pesar de que seguimos angustiados, sufriendo y frustrados, seguimos con nuestras luchas, con nuestras peleas, tratando de cambiar y modificar lo externo. Así que me gustaría que recordaran algo muy sutil. El libre albedrío es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para elegir. Y elegir, podemos elegir desde la ignorancia para cometer errores, para sufrir, o podemos elegir desde nuestra comprensión, entendiendo que todo lo que existe tiene una razón. Que yo no esté de acuerdo, no me parezca, bueno, ese tiene que ver mucho con mis creencias y con mi criterio y con mi forma de ver la vida, pero eso no va a cambiar la realidad. Es la única forma que tenemos de reconocernos a nosotros mismos. Así que tenemos la oportunidad de modificarnos a nosotros mismos aprendiendo de nuestros propios errores. Son necesarios, no necesitamos evitarlos. El error nos acerca a la sabiduría. Recuerden que maestro no es el que no comete errores, sino el que ya los cometió todos. Dentro de su libre albedrío, tomó muchas elecciones que le permitió reconocer por dónde no era el camino. Cuando tú ya has cometido suficientes errores, estás listo para dejar de cometer errores. Por eso, una de las frases de Edgar Tolle en su libro del poder de la hora dice, el sufrimiento es necesario hasta cuando ya no es necesario. ¿Cómo hago entonces para dejar de cometer errores? Fácil. Para dejar de cometer errores
necesitamos aprender a hacer algo muy sencillo. Comenzar a hacer la voluntad del Padre y no la del hombre. Y hacer la voluntad del Padre significa entonces resignarme y cruzarme de brazos. No. Fíjense ustedes que tenemos la posibilidad de aprender de la vida de una manera sencilla y agradable y aún incluso de disfrutar del aprendizaje si nos olvidamos del libre albedrío y nos decidimos a obedecer la ley, una ley puntual que se llama la ley de advertencia, que está sustentada por la ley de correspondencia. Y la ley de advertencia siempre nos está diciendo, oye, no lo hagas, oye, es una herramienta que tiene esos seres maravillosos que nos acompañan en nuestra experiencia y camino, llamado ángel, el ángel de la guarda, que todo lo hemos escuchado y lo hemos dicho alguna vez. Entonces, tiene una herramienta que se llama ley de advertencia y te advierte de posibles peligros, de situaciones o experiencias que no necesitas vivir. Pero como nuestro ego dice yo puedo, yo nada me queda grande, yo lo voy a intentar, yo si hay que insistir, nunca hay que resistir, nunca hay que desistir y lo voy a hacer y así me cueste lo que me cueste. Pues bueno, entonces asume el resultado. La desobediencia de la ley siempre será causa de sufrimiento. Pero es la única forma que tiene alguien con ignorancia para aprender. ¿M? A través de ser desobediente, soberbio, terco, arrogante, orgulloso, para descubrir la existencia de la ley, enfrentándose a ella con sus ínfulas de libertad, de independencia y de suficiencia, para finalmente, qué pérdida de tiempo, pero apenas necesario, para finalmente descubrir que la única manera de liberarse de todo dolor, de todo conflicto, de todo sufrimiento, es obedeciendo la ley. Y obedecer la ley significa aprender a dejar de luchar y entender que todo cuanto ocurre afuera tiene un orden, es perfecto, es necesario. Esto ustedes ya me han escuchado decirlo, pero para que no suene como muletilla, me gustaría recordarles lo siguiente. Es perfecto para el proceso pedagógico del universo y es necesario para quien lo vive. El límite del sufrimiento es el límite de tu ignorancia o el límite donde comienza tu comprensión. Y es justamente hacia donde nos lleva todo este proceso, porque el ser y todo en la naturaleza busca su máxima expresión. Eso sí, ténganlo clarísimo. Ahora, podemos aprender, como se dice, a través del dolor o a través del sufrimiento. Si estás escuchando esto, da por hecho de que quizás la vida, a través de su ángel de la guía, te está llevando a un reconocimiento del orden universal para comprobar a través de esto que, o de los errores incluso, que no sabemos. Porque recuerden, una interpretación es engañosa, los resultados jamás son engañosos, sabes o no sabes, funciona o no funciona. Y si no está funcionando tu relación, no está funcionando tu salud, no está funcionando tu economía, no está funcionando tu felicidad, tu paz, entonces el reconocimiento de eso te está, o el resultado te está permitiendo reconocer que hay algo que no sabes. Y cuando hay algo que no sabes, lo más fácil es disponerme a aprender. ¿Mm? ¿Qué puede hacer cualquier ser humano para facilitar su propia vida, su propia experiencia de vida? Algo muy sencillo. Comprender que hay un orden universal. Obedecer el orden universal. Y eso implica no usar el libre albedrío. Siempre decimos la frase de no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. En cuanto ocurre algo, lo primero que hacemos es juzgar, condenar, criticar, cuestionar, porque mi deber ser o el creer de las cosas inmediatamente interfiere. Fíjense que la cultura y quizás también la religión nos vendieron la idea de usar nuestro libre albedrío como una de las maravillosas herramientas que nos ha entregado Dios y que es muy buena y excelente, solo que la necesitamos hasta que yo tenga la capacidad de comprender,
no más allá. Cuando tenga la capacidad de preguntar y cuando tenga la capacidad de obedecer. Mientras tanto, el libre albedrío solo sirve para una cosa importante y muy necesaria: cometer errores. El libre albedrío es necesario, es útil, hasta el punto en el que yo ya tenga el reconocimiento. Es la herramienta del ensayo, es nuestro laboratorio de la vida, para el reconocimiento de las leyes que rigen el universo, para reconocer que todo está estructurado bajo un orden. Cuando decimos esto, normalmente hay quienes dicen, pero ¿qué puede estar bajo la ley del universo? Tanta guerra, tanta maldad, tanta corrupción, tanta violación, tanta degradación. Y dudo mucho de lo que tú me estás diciendo, pues que no lo tienes que creer. Así como no tienes que creer en la ley de gravedad, ni en la termodinámica para no quemarte. Entonces, no tienes que creer, sencillamente son evidentes. Las leyes universales también son evidentes y para eso te invito a que mires aquí en nuestro YouTube una breve explicación de esas leyes para que de pronto te haga mucho más sentido. Así que no tienes que creer en ellas, seguramente las vas a comenzar a evidenciar a través del sentido común inicialmente y después a través de los resultados. Ese reconocimiento de las leyes nos lleva a desapegarnos o a limpiarnos de esa idea que tenemos de un momento. O Dios no existe, o le quedó grande la creación, o será que todo lo que existe tiene un propósito. ¿Cuál de las tres? ¿Por cuál de las tres te inclinas? O no existe un creador, o el que creó esto se le salió de las manos, o tres, todo lo que sucede tiene un propósito y una razón. Mientras no puedas comprender esto, seguirás usando tu libre albedrío que solamente sirve para algo, te lo reitero, para cometer errores. Y como les decía hace un momento, el libre albedrío es necesario, es útil. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya has reconocido que hay un orden universal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchas personas rezan el Padre Nuestro, pero realmente, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? El Padre no nos envió aquí a la tierra a sufrir, nos envió a la tierra para que aprendamos exactamente lo que nos falta a cada uno de nosotros para completar nuestra conciencia, nuestro desarrollo de conciencia, y mandó a todos sus ángeles y seres maravillosos para que nos apoyen en ese hermoso proceso. Así que siempre que estés ante una situación y quieras modificarla, transformarla, cambiarla, primero verifica tres cosas. Uno, ¿tienes con qué? Es decir, recursos. Dos, ¿sabes cómo? Tres, ¿te corresponde hacerlo? Si no cumples esos tres requisitos, sencillamente te estás enfrentando, te estás confrontando y estás entrando en una lucha innecesaria. En lugar de ver el libre albedrío como una batalla constante o de tomarlo o usarlo como una batalla constante contra el orden universal, lo vamos a ver como nuestra capacidad de elegir para alinearnos y fluir con ese orden. Uno de los principios de la sabiduría universal tiene que ver con aprender a integrarnos en el orden universal, con nuestras acciones, con nuestras elecciones, con nuestros pensamientos, y así es como nos guiamos hacia una experiencia de mayor satisfacción. Por tanto, para ir cerrando este compartir, me gustaría dejarles esto. El libre albedrío, desde esta perspectiva, no es simplemente la libertad de elegir, sino la libertad de alinearnos y de posicionarnos y de conectarnos con el orden del universo. Es aprender a aceptar la realidad que se nos presenta a diario y en lugar de intentar modificarla, comenzar a entenderla y dejar de luchar con ella porque entiendo que siempre van a existir maldades, problemas, escasez, para quienes aún las necesitan. Por eso la pregunta es, ¿todavía necesitas seguir sufriendo? Si vas a elegir algo, porque
Tengo libre albedrío si vas a elegir algo que sea alinearte con el orden universal y no luchar contra el orden universal. Y es un recordatorio de que nuestra mayor libertad radica en nuestra respuesta a lo que la vida nos presenta, en cómo elegimos interpretar y actuar dentro del flujo de nuestra existencia. Así que si quieres entrar en consonancia y dejar de sufrir, te propongo un camino y es adaptarte y fluir con la realidad, no luchar contra ella. Si tus decisiones son de aceptación y de adaptación al medio en el que te corresponde vivir y en donde estás tomando decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque para algo que me viene en este momento a la mente, y yo decía, pero si yo he luchado y he conseguido las cosas, ¿por qué no puedo luchar? Pues cuando tus intenciones se alinean con las del Padre, se hace la voluntad del Padre. Pero cuando tus intenciones no se alinean con las del Padre, igual se hace la voluntad del Padre. Así que no te corresponde cambiar la realidad externa, te corresponde cambiar tu realidad interna. Y eso implica un proceso de transformación, de dejar el desgaste, la lucha, el agobio. Esto es, en pocas palabras, un abrazo del alma y hasta un próximo encuentro. Espero que esto los haya nutrido. Recuerden que esto es un espacio para abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube para que se sigan nutriendo y para que juntos sigamos en este proceso de formación para la transformación. Un abrazo del alma.